El podcast de Susú presenta La Caperucita Roja, La Caperucita Verde y etc. Hola, ¿quién no conoce la historia de la Caperucita Roja? Esa jovencita a la que su mamá la mandó, la pobre, a ver a su abuelita que vivía en otro pueblo por allá del otro lado del bosque. Todo el mundo habla de la insensatez de Caperucita y no de la insensatez de la mamá de Caperucita. Caperucita va entonces a llevarle pan con mantequilla en una cesta a la abuelita que está enferma y por el camino se encuentra con un lobo y ya después todos sabemos lo que pasa. El lobo la engaña. Que conste que el lobo tenía un hambre que no veía porque llevaba 3 días sin comer. Bueno, pues el lobo le dice a Caperucita: yo también quiero ir a ver a la abuelita. Mira, coge tú por aquel camino y yo por este otro y nos encontramos allá. Si yo hubiera sido Caperuza, le hubiera dicho al lobo: ¿y esa gracia? ¿Qué vas a ver a mi abuelita de qué? Bueno, el lobo, que es un bicho, se había ido corriendo por el camino más corto y una vez en casa de la abuela, ¡zamp!, se la come. Se pone la ropa de ella y se queda esperando a Caperucita, que todavía andaba por allá recogiendo florecitas. Entonces, cuando llega, a la niña le cuesta creer que su abuela, con todo y lo enferma, se haya puesto tan pero tan fea, y ahí viene el famoso diálogo. ¡Ay, abuelita, qué brazos más grandes tú tienes! Son para abrazarte mejor, mi niña. Pero abuelita, ¿qué piernas más grandes tú tienes? Son para correr mejor, mi niña. Abuelita, ¿y qué orejas más grandes tú tienes? Son para oírte mejor, mi niña. Y abuelita, ¿qué ojos más grandes tú tienes? Son para verte mejor, mi niña. Pero abuelita, ¿qué dientes más grandes tú tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el malvado lobo se lanzó sobre la Caperucita y se la comió. Así se acaba la primera de las versiones más conocidas, que es la del francés Charles Perrault, con un final ya vemos un poco tétrico. Pero hay muchas versiones. Estamos hablando aquí del siglo XVII y anteriormente. Posteriormente vendrá, por supuesto, la versión que hoy es la más leída, la de los hermanos Grimm, y que tiene, por suerte para los niños, un final más feliz. Porque aquí el cuento no termina con el lobo comiéndose a la abuela y a Caperucita, sino con que un leñador que pasaba por allí oyó ruidos extraños y fue y mató al lobo y salvó a la Caperucita y a la abuelita, sacándolas del estómago del lobo milagrosamente vivas. Díganme algo. Bueno, yo prefiero la primera versión, la de Charles Perrault, porque es la más realista en mi opinión. A mí eso de abrir un lobo y sacar viva a la gente, no sé, me cuesta creerlo. Vaya, todavía si el lobo fuera una anaconda y el leñador fuera un cirujano. Perrault había recogido este cuento de la tradición oral francesa, o sea, era una historia que se había difundido de forma oral de generación en generación en parte de Europa y este autor francés lo puso por escrito e hizo un volumen de varios cuentos para niños, todos con sus enseñanzas morales. Ahí estaban incluidos El gato con botas, La bella durmiente, Cenicienta, Pulgarcito y otros. Pero este de la Caperucita Roja se destaca porque es como que de los más violentos. Y eso que dicen que Perrault había eliminado de la historia algunos elementos macabros que aparecían en otras versiones, como una parte en la que el lobo ya disfrazado de la abuela invita a la niña a comer carne y vino, que en verdad son la carne y la sangre de la abuela, y la niña le dice: pero ven acá, ¿y esto qué cosa es? ¿Por qué hay dientes en la carne? Y el lobo le responde: come, que esos son frijoles. Al final, todo el rollo de esta historia del lobo se entiende que es para asustar a las jovencitas con la idea de que es peligroso que entablen relaciones con desconocidos. Aunque ahora que lo pienso, el leñador es también un desconocido, ¿o no? Bueno, el caso es que este desconocido sí la salvó. Pero a dónde quería llegar, he encontrado este librito que me parece una curiosidad. Se llama La Caperucita Verde y otros cuentos. Se imprimió en 1921 por allá cerca de París y el autor se llama André Lichtenberger. Es otro francés. El hilo que une las historias de este libro es un diálogo entre dos amigos, un viejo y un niño de 6 años que se llama Jack. Al niño le encantan las historias de Perrault, así que el viejo se las cuenta y al final los dos las comentan.
Pero resulta que el niño se sabía de memoria la Caperucita Roja a fuerza de pedir que se la cuenten. Ya ustedes saben cómo son los niños. Y en una de esas se queda pensando y le pregunta a su amigo: oye, ¿y después qué pasa? Y el viejo le dice: no sé, la historia no lo dice. Entonces el niño insiste: ¿pero tú no sabes si el lobo recibió algún castigo o algo? Entonces el otro se queda pensativo y le dice: mira, si quieres te cuento la historia de la Caperucita Verde, que dice así más o menos. Después de comerse a Caperucita Roja y a su abuela, el lobo empezó a tener grandes remordimientos. Probablemente se haya dado cuenta de que no es bueno para la salud haber estado sin comer durante 3 días como había estado y luego hartarse de comida como se hartó. Porque sin masticar mucho se había tragado a una vieja señora un poco coriácea y además a una niña un poco gordita y además una galleta y un pote de mantequilla, que ya que estaban ahí no iba a dejar que se perdieran. Toda esta comida estuvo muy cerca de provocarle una terrible indigestión. Así que el lobo hizo un examen de conciencia y se dijo: pero qué comelón he sido, oye. Como lobo al fin yo estaba en mi derecho de comerme a esa vieja, porque soy carnívoro, mi naturaleza es comer carne. Pero el error fue comerme a la niña. Ay, Dios de los lobos, yo te prometo nunca más hacer eso, sino que en el futuro guardaré para el día siguiente. Dicho esto, se acostó a dormir y ya al otro día se sintió mejor. Pero luego sucedió esto. En el pueblo donde vivía Caperucita Roja, había una niña muy parecida a esta Caperucita, casi tan bonita como ella. Su madre la quería mucho y su abuela más todavía. La niña iba a todas partes con su gorrito verde, así que a la gente la llamaba la Caperucita Verde. Un día su madre le hizo unas galletas y le dijo: ve a ver a tu abuela enferma y llévale una galleta y este pomito de mantequilla. La Caperucita Verde partió inmediatamente para casa de la abuela, que vivía en otra aldea, y en el camino, casi en el mismo lugar donde la otra vez el lobo había encontrado a la Caperucita Roja, la Verde se encontró frente a él. El lobo tenía de nuevo mucha hambre y con gusto le habría saltado encima, pero había unos leñadores trabajando cerca de allí. Resolvió pues engañar a la Caperucita, que en definitiva esto ya le había salido bien en otras ocasiones. Le preguntó la dirección de su abuela y ella se la dio sin ninguna desconfianza. Un paréntesis. Me parece que las niñas son bastante ingenuas en este país, que no habían oído hablar de la otra Caperucita, y las madres, ¿para qué decir? Bueno, el lobo dejó a la Caperucita Verde por ahí recogiendo avellanas y persiguiendo mariposas, y él se fue rápido a la casa de la abuelita. Al llegar a la cabaña, que ya había aprendido cómo abrir puertas, los lobos sí aprenden, mira tú, entró sin llamar y directamente se lanzó sobre la anciana. Se le olvidó lo que ya se había prometido y de nuevo se la tragó entera, casi sin masticar. Luego se metió en la cama. Cuando la Caperucita Verde llegó, el lobo no solo no tenía hambre, sino que le dolía mucho el estómago. Así que no más entrar la niña, el lobo se enderezó sobre la cama y le gritó: «Deja ahí la galleta y la mantequilla, Caperucita, y vete». La Caperucita, muy asustada, se fue corriendo. El lobo se quedó contento pensando haber actuado bien según la higiene y la moral. Pero no contaba con que Caperucita iba a ir llorando hasta donde estaban los leñadores y les iba a contar que un sujeto ahí se había comido a su abuela y estaba durmiendo en su cama. Otro paréntesis, no sé cómo sabía ella que se la había comido. Podía ser que la abuela estuviera en el baño o algo, ¿no? Los leñadores fueron corriendo entonces con un hacha y en un santiamén lo despacharon, dormido y pesado como estaba de la digestión. Aquí termina esta historia y antes de que el niño Jack empiece a ponerle peros, su amigo le dice: «Oye, ¿qué tal si te cuento ahora la historia del gato sin botas?» Y así transcurre el libro con varias historias que son versiones de los cuentos de Perrault que aún no me he leído y que cuando lo haga tal vez les comente. Bueno, hasta aquí la historia de hoy. Nos vemos en el próximo podcast de Zuzu. Suscríbete gratis a mi canal.